A lo largo de la historia de la humanidad, los pueblos han buscado responder a una misma pregunta. ¿Qué significa vivir bien? ¿Qué es correcto y qué incorrecto? ¿Qué es ético y qué no? Hola, ¿cómo están? Soy su guía virtual. En estos vídeos queremos hacer un estudio sobre la ética cristiana, contrastándolos con el pensamiento filosófico. Espero que les resulte interesante. Antes de profundizar, conviene aclarar dos conceptos fundamentales. Primero, ¿qué es ética? Es la reflexión sobre la acción humana. Estudia los principios y valores que nos guían para actuar correctamente. Nos pregunta, ¿cómo debo vivir y por qué? Segundo, ¿qué es moral? Es el conjunto de normas, costumbres y hábitos que indican que está bien o mal. Es la aplicación práctica de la ética en la vida diaria. Diferencia clave. La ética analiza y cuestiona por qué algo es correcto. La moral regula y dirige la conducta, ¿qué debo hacer? Ejemplo. Ética, ¿por qué debo decir la verdad? Moral, no mentirás, norma concreta de conducta. Desde los albores de las civilizaciones, el hombre ha sentido la necesidad de ordenar su vida, de guiar su conducta y de encontrar un fundamento para lo justo y lo bueno. Y cada cultura, en su tiempo, ha dado una respuesta. Una de las preguntas universales que atraviesa todas las culturas y épocas es, ¿cómo debemos vivir? Esta es, en esencia, la pregunta ética. No se trata solo de lo que podemos conocer del mundo, ni de lo que podemos producir o inventar, sino de la orientación fundamental de nuestra existencia. Una de las preguntas universales que atraviesa todas las culturas y épocas es, ¿cómo debemos vivir? Esta es, en esencia, la pregunta ética. No se trata solo de lo que podemos conocer del mundo, ni de lo que podemos producir o inventar, sino de la orientación fundamental de nuestra existencia. En la antigua India, los himnos del Rig Veda, alrededor del segundo milenio antes de Cristo, hablaban de un orden cósmico llamado Ra. Según esta visión, el universo estaba sostenido por una armonía que debía reflejarse también en la vida humana. La justicia, el sacrificio y el cumplimiento de los deberes religiosos eran formas de mantener ese equilibrio universal. Allí, la moral se entendía como parte de un engranaje cósmico. Mientras tanto, en otra parte del mundo, Dios escogía a un pueblo pequeño para darle una revelación mucho más profunda. Según la cronología bíblica tradicional, alrededor del siglo XIII o XII a.C., Moisés recibió en el Sinaí la ley. Esa ley no era fruto de una especulación humana, ni de un intento por leer el cosmos. Era la voz del Dios vivo que descendía para establecer un pacto. Allí, la moral ya no era simplemente una manera de mantener el equilibrio del universo, sino el camino concreto para vivir en comunión con un Dios santo y personal. Lo que en otras culturas era búsqueda, en Israel era revelación. Pocos siglos más tarde, en el mundo griego, Homero cantaba las gestas de Aquiles, Héctor y Ulises. En esa época, el héroe era medido por su valor en el combate y por el honor ganado en la batalla. La ética homérica estaba marcada por la gloria y la fama. Vivir bien era ser recordado como un valiente. Sin embargo, en esa visión faltaba algo: la preocupación por el corazón humano y por la relación con el Creador. Más adelante en China, entre los siglos VI y V a.C., dos grandes figuras dejaron su huella: Confucio y Lao Tse. El primero enseñó la importancia de la virtud, la rectitud y la armonía en las relaciones humanas. El segundo habló del Tao, el camino que conecta al hombre con la naturaleza y con la fuerza que sostiene el universo. Ambos señalaron con claridad que el hombre necesita orden, necesita una guía. Volviendo a Grecia con filósofos presocráticos, la reflexión dio un giro. Más que en la gloria, comenzaron a fijarse en la armonía del cosmos. Vivir bien significaba vivir en consonancia con el orden natural. Algunos,
como los pitagóricos, subrayaron la importancia de la medida, de la proporción y de la armonía, tanto en la música como en la vida del alma. En contraste, los sofistas relativizaron la cuestión. Para ellos, el bien y la justicia eran simplemente lo que convenía en cada situación. No había un bien objetivo, sino una utilidad práctica. Su ética era, en el fondo, pragmatismo y conveniencia. La filosofía se desmorona. Ya no es la búsqueda de la verdad, pues eso es imposible. La verdad depende de los intereses. En medio de este panorama surge Sócrates, que inaugura la verdadera reflexión ética occidental. Su famosa frase, "La vida no examinada no merece ser vivida", expresa que la existencia humana necesita ser cuestionada y orientada hacia el bien. Para Sócrates, el mal se debía a la ignorancia. Quien conoce lo que es bueno, lo hace. Su discípulo Platón dio un paso más allá. Para él, el bien supremo era una idea trascendente, fuente de toda verdad y belleza. Vivir éticamente era ordenar el alma y la sociedad conforme a esa realidad superior. La justicia consistía en la armonía interior y social, como reflejo del orden del cosmos. Aristóteles, a su vez, propuso una visión más práctica. Definió el fin último de la vida como la eudaimonía, es decir, la vida lograda, plena, feliz. La virtud no era un sentimiento pasajero, sino un hábito adquirido, una disposición estable para obrar bien. La ética, entonces, era el arte de formar el carácter por medio de la práctica. Después de Aristóteles, varias escuelas buscaron orientar la vida ética en un mundo cambiante. Los estoicos defendieron que vivir bien consistía en vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, aceptando con serenidad el destino. El sabio era aquel que dominaba sus pasiones y alcanzaba la libertad interior. Los epicúreos propusieron el placer como fin de la vida, aunque entendido no como exceso, sino como equilibrio y ausencia de dolor. La ética era, para ellos, aprender a gozar de lo sencillo y evitar sufrimientos innecesarios. Todas estas corrientes muestran el esfuerzo humano por responder a la gran pregunta, ¿cómo debemos vivir? Y sin duda, hay en cada una destellos de verdad, la búsqueda de honor, de armonía, de virtud, de serenidad, de placer equilibrado. Pero al mismo tiempo todas se quedan cortas. Cada propuesta enfatiza un aspecto parcial y deja otros en la sombra. Además, en muchas ocasiones, el ideal ético queda fuera del alcance de la mayoría. ¿Quién puede vivir siempre como un héroe, o como un sabio imperturbable, o como un hombre perfectamente virtuoso? El resultado es una tensión permanente. El ser humano intuye lo que está bien, pero no logra cumplirlo plenamente. Como reconocería siglos más tarde el apóstol Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, Romanos 7:19. En este punto aparece la novedad radical del cristianismo. Jesús no se presenta como un maestro de moral que ofrece un nuevo sistema, ni como un filósofo más que propone una escuela. Él declara: Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Es aquí donde entra en escena el Evangelio de Jesucristo.
El apóstol Pablo, al escribir a los cristianos de Filipos, les recuerda una verdad poderosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13. Y esa es la gran diferencia. Mientras que las culturas antiguas confiaban en el cosmos, en el honor, en la disciplina o en la virtud, Pablo proclama que la verdadera capacidad para vivir proviene de Cristo resucitado. El contexto de la carta nos lo muestra con claridad. Pablo escribe desde la cárcel, privado de libertad, sin seguridades humanas. Y aún así, puede decir, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4, 11. Aquí descubrimos que la fortaleza del cristiano no depende de las circunstancias, sino de una persona, Cristo mismo. Podríamos decir que todas las filosofías y religiones buscaban un cómo vivir, pero el Evangelio ofrece un con quién vivir. No se trata solo de aprender reglas, sino de estar unidos a Cristo, quien es la vida misma. La ética mosaica mostró que el hombre necesita santidad, el pensamiento griego mostró que el hombre anhela virtud, el pensamiento oriental mostró que el hombre desea orden y armonía. Pero solo el Evangelio trae algo más, la fuerza de Dios obrando en lo íntimo del ser humano. La gracia no solo nos dice lo que debemos hacer, nos da el poder para hacerlo. Por eso podemos hablar de una verdadera cristovitalidad, la vida en Cristo como fuente, energía y dirección. La ética cristiana, por tanto, no se reduce a un código de normas ni a un esfuerzo humano por alcanzar la virtud. Es, ante todo, una relación personal con Cristo. El bien no se define en abstracto, sino en la comunión con Él, que es la verdad encarnada. Mientras Sócrates decía que el bien se conoce mediante el examen racional, Jesús enseña que el bien se recibe como don de Dios. Mientras Aristóteles hablaba de adquirir virtudes mediante el hábito, Pablo habla del fruto del Espíritu, Gálatas 5, 23, que nace de la acción de Dios en nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22-23. Aquí radica la fuerza apologética de la fe cristiana frente a las éticas humanas. Frente al relativismo sofista, el cristianismo proclama una verdad objetiva revelada por Dios. Frente al idealismo platónico, ofrece no solo ideas, sino la encarnación del bien en Cristo. Frente al racionalismo estoico, ofrece no un esfuerzo titánico, sino el poder del espíritu que renueva el corazón. Frente al hedonismo epicúreo, ofrece un gozo más profundo que trasciende el placer y el dolor. Frente al formalismo kantiano, ofrece no solo el deber, sino el amor como plenitud del deber. La ética cristiana, entonces, no niega las aspiraciones humanas, sino que las cumple y las eleva. Da respuesta al deseo universal de saber cómo vivir, mostrando que la verdadera vida buena no se alcanza por la sola razón o disciplina, sino en comunión con Dios. La pregunta por la vida buena ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Homero, los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles y tantas escuelas intentaron iluminar el camino. Cada uno aportó un rayo de verdad, pero ninguno logró mostrar la plenitud.
El cristianismo proclama que esa plenitud se encuentra en Cristo. Él no nos entrega simplemente reglas, sino su propia vida. La ética cristiana es, en el fondo, vida nueva en Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2, 20. Por eso, más que un sistema, la ética cristiana es un camino de transformación. Nos invita a examinar nuestra vida, como Sócrates pedía, pero hacerlo a la luz de aquel que dijo, yo soy la vida. Solo así la gran pregunta universal, ¿cómo debemos vivir?, encuentra una respuesta definitiva y esperanzadora. Queridos hermanos, al mirar la historia comprendemos que la humanidad siempre ha buscado una brújula moral. Pero esas brújulas, aunque apuntaban hacia un norte, nunca tuvieron la fuerza de llevarnos hasta allí. El Evangelio de Jesucristo sí tiene ese poder, porque no se basa en nuestro esfuerzo, sino en la gracia. Así que hoy, al repetir con Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no lo digamos como un lema vacío, sino como una confesión profunda. Que Cristo es nuestra fortaleza cuando estamos en abundancia y cuando estamos en escasez, cuando hay salud y cuando hay enfermedad, cuando el camino es claro y cuando está oscuro. En Él, y solo en Él, encontramos lo que el corazón humano ha buscado desde los himnos védicos hasta los sabios de China, desde los héroes griegos hasta los profetas de Israel, la vida verdadera, la vida plena, la vida eterna.